Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Cora. Cuando Moshe Rabenu ascendió a la montaña, al monte Sinaí, para recibir las segundas tablas de la ley, Dios, Hashem, primero le enseñó cómo prevenir el tipo de catástrofe nacional que casi había causado la destrucción de toda la nación, para lo cual le enseñó a Moshe el método de invocar la misericordia Rajén de Dios y el texto de la plegaria que debía usar para tal efecto. Esta oración, conocida como los 13 atributos de misericordia, se recita en momentos de crisis, cuando imploramos a Dios Altísimo que sea misericordioso con nosotros, como en la fiesta de Yom Kippur, en los días de ayuno, los días de ayuno comunitario y en tiempos de inminente calamidad. Nuestro versículo aquí afirma que Hashem mismo pasaría frente a Moshe, implicando que él se le aparecerá a Moshe enseñándole cómo es que los hijos de Israel deben conducirse cuando rezan. Al aparecérsele a Moshe de esta manera, Dios, Hashem, le enseñó que cuando los hijos de Israel, escuchen, amados, se concentren en sus oraciones, cuando nos concentremos en nuestras oraciones, en nuestros rezos, Dios se concentrará en responder a nuestras peticiones. Es decir, Dios le enseñó a Moshe no solo el texto de la plegaria, sino también la manera en la que debe ser recitada. El Talmud habla de realizar y no solo de recitar la oración, lo que enseña que el requerimiento clave de los atributos de misericordia es que un hijo de Israel que los dice en oración debe realizar actos de misericordia con otros. Solo hablar, como se suele decir, de la boca para afuera no es suficiente. Y únicamente entonces Dios responderá siendo igualmente misericordioso con su pueblo. Está escrito en el libro de Shemó, Éxodo, capítulo 34, versículo 5. Descendió Hashem en una nube y se paró con él, con Moshe. Allí pasó Hashem frente a él y proclamó: Hashem, Hashem, Dios compasivo y gracioso, lento a enojarse y de abundante benevolencia y verdad, guardián de benevolencia por miles de generaciones, que perdona iniquidad, pecado voluntarioso y yerro, y limpia, mas no limpia del todo, recordando la iniquidad de padres en hijos y nietos de la tercera y cuarta generaciones. Bien, amados, vamos al capítulo 14, versículos 20 al 23, para amalgamar, para unir este estudio en esta última parte. Dijo Hashem: he perdonado conforme a tu palabra, pero por mi vida, y llenará la gloria de Hashem
toda la tierra, que todos los hombres que han visto mi honor y mis portentos que hice en Egipto y en el desierto, y me pusieron a prueba estas 10 veces, y no oyeron mi voz, no verán la tierra que juré a sus antepasados, y todos los que me han encolerizado no la verán. Es cierto que Hachén, que Dios nos perdona, mas decretó 40 años de deambular en el desierto a los hijos de Israel, a pesar de haberlos perdonado. El versículo 21 que acabamos de leer está escrito: por mi vida. Esta expresión denota un juramento. Así pues, Dios Hachén juró que quienes le hicieron enojar no vivirían para ver la tierra. Y como resultado, Dios declaró y llena el honor de Hachén toda la tierra, porque todo mundo vería que quienes se rebelan contra él no eludirán el castigo. Entonces, a diferencia de ocasiones anteriores en las que el pueblo de Israel se quejó de problemas específicos como falta de alimento, como falta de agua o de la necesidad de un Dios que tomara lugar de Moche como intermediario entre Dios e Israel, en esta parashá Cora vemos una rebelión abierta, un intento de desplazar a Moche y a Aarón como líderes de la nación. Moche y Aarón habían sido puestos en autoridad directamente por nuestro Creador. El cabecilla de esta rebelión era su primo hermano Cora, quien también era un levita. Y como es típico de quienes aspiran a usurpar el poder y necesitan el apoyo popular para triunfar, Cora aparentó ser el defensor de las clases populares e intentó desacreditar a Moche Clavén. Esta rebelión tuvo lugar alrededor de un año después del Éxodo, mas nuestros sabios discrepan en cuanto a su tiempo exacto y respecto de la razón subyacente del levantamiento de parte de Cora. Sus opiniones son las siguientes. Cora se rebeló inmediatamente después de la inauguración del tabernáculo, cuando Aarón y sus hijos fueron designados para reemplazar a los primogénitos como los únicos que podían realizar el servicio de los sacrificios en el templo. Esto indignó a Cora, quien también era primogénito, como está escrito en el libro de Shemó, Éxodo capítulo 6, versículo 21. Y por otra parte, esto le facilitó la tarea de movilizar a 250 jefes de congregación, quienes se levantaron en contra de Moche y quienes asimismo eran primogénitos. Como hemos estudiado en años anteriores, estos 250 jefes de la congregación fueron tragados literalmente cuando
Dios abrió la tierra. Fueron tragados junto con Cora y con todas sus familias. Bien. Datán, Abirán y On pertenecían a la tribu de Rubén. Tenían sus propias razones también para sentir rencor por haber sido despojados de su privilegiada condición de tribu primogénita, en beneficio de la descendencia de José, como está escrito en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 48, versículo 5. Otra opinión sitúa la fecha de la rebelión inmediatamente después de que el tabernáculo fue erigido el primero del mes de Nisán, en el segundo año del Éxodo. Los sabios enseñan que la Torá no siempre sigue el orden cronológico. Por regla general, hay que asumir que los sucesos tienen lugar en el orden, perdón, en que los menciona la Torá, a menos que haya una razón de suficiente peso para asumir lo contrario. Por ello, en el caso de Cora, su rebelión tuvo lugar después del episodio de los espías, debido al descontento generalizado que sentía el pueblo por el decreto de que todos los mayores de 20 años morirían en el desierto. Perdón. Cora, un hombre de la tribu de Leví. Cora estaba ofendido de que Moche no le hubiera asignado una prominente posición comunal. Cora pensaba, mi masal, mi destino, indica que yo he nacido para grandeza. ¿Por qué razón mi abuelo llamó a mi padre Izar, que significa aceite? Él mismo se respondió, Cora, debe haber previsto que al igual que el aceite siempre flota hacia la superficie, así también mi padre engendraría hijos superiores merecedores de ungimiento para posiciones de Keuná o realeza. Verdaderamente Cora combinaba cualidades superiores, las cuales pocas personas podían igualar. Su linaje era ilustre. Su antepasado fue Kead y su familia, los Benei Kead, y era la más importante de las familias levitas de aquella época. Cora era un primo hermano de Moche y Aarón. Cora había sido escogido como uno de los portadores del Aarón, del arca. Más aún, Cora era un hombre muy inteligente e instruido. Él previó con Ruach HaKodesh, con la inspiración divina, que sus descendientes incluirían al famoso profeta Samuel, así como también a 14 grupos de Levín, quienes profetizarían posteriormente con Ruach HaKodesh. Es decir, no estamos hablando de cualquier personaje que se rebeló en contra de la autoridad de Moche Rabbeinu. Cora estaba seguro de sí mismo a causa de su gran riqueza material. Él se consideró a sí mismo
favorecido por Hashem, bendecido por Dios y por consiguiente con derecho a contender contra Moche, porque como enseña el Mishle, el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 23, un hombre rico habla con descaro. Pero, ¿cuál fue la forma o cómo se enriqueció Cora? Los otros miembros de la tribu de Leví vivían en pobreza. Ellos no habían transportado oro o plata de Egipto. El mandato de Moche que todo judío despojara de dinero a los egipcios y de vasijas se refería solo a aquellas tribus que habían realizado labor esclava. Dado que los levitas, no habían trabajado para los egipcios, sino que fueron libres y estudiaron Torá. Ellos no recibieron dinero en recompensa en el éxodo. En el Yam Suf, en el Mar Rojo, los levitas se abstuvieron de tomar los despojos de Egipto porque ellos no atribuían valor a las posesiones mundanas. Estaban totalmente inmersos en el estudio de la Torá únicamente. Solo Cora estaba hambriento de dinero. En Egipto, él había sido el tesorero o uno de los tesoreros del faraón. Cora había esperado que los judíos, los hijos de Israel, permanecieran en Egipto después de la redención. Y él entonces se volvería el propietario de todo el tesoro real. Pero Hashem, quien conduce a cada persona en la vida a lo largo de la senda que ella desea ser conducida, satisfizo el anhelo de dinero de Cora, dejándole descubrir una parte del tesoro que José había guardado en las arcas reales. Este descubrimiento hizo a Cora una de las personas más ricas que jamás vivieron. No obstante, dado que él mal empleó su fortuna para rebelarse contra la Torá, fue castigado midá kenede midá, medida por medida. Ningún rastro de su fortuna quedó. Ella desapareció junto con él en la tierra. Cora, un hombre sabio, perdió su sabiduría, perdió su razón porque estaba consumido de deseo por gloria y por envidia de aquellos quienes, como él lo veía, eran sus iguales y habían alcanzado rangos mucho más altos que él. Su declaración de que Moche había distribuido los oficios sin un mandato divino causó ser calificado como uno de aquellos que desprecia la palabra de Dios, la palabra de Hashem. Ahora, nuestros sabios no deberían haber precisado que esa disputa era entre Cora y Moche solamente. La explicación es sencilla. Solo la disputa de una de las partes, Cora, tenía como móvil
la ambición personal. Y podía, por lo tanto, servir de ejemplo de controversia por motivos impuros. Pues Moche Rabenu, al oponerse a Cora, no luchó en defensa de sus propios intereses, sino en defensa del honor de nuestro Creador. Por eso no era posible nombrarle a él. Pero ¿no bastaba acaso con citar a Cora? ¿Por qué añade la Misná y todos sus seguidores si estos estaban de su lado y no contra él? Veamos estas consideraciones. Para un ambicioso, sin escrúpulos, como era Cora, el carácter desinteresado de Moche era algo que él no podía soportar. Con el fin de deshacerse de él, intentó ganar a su causa a varios magistrados y constituir con ellos un tribunal encargado de acusar a Moche de usurpador y de condenarle como tal. Ahora bien, en asuntos de tal gravedad, la legislación judía impone dos condiciones. Veamos. Perdón. Primera, cuando en un asunto criminal llega el momento de proceder a la votación, hay que pedir primero la opinión de los miembros menos eminentes del tribunal. Si cumplida la primera condición, este tribunal condena al acusado por unanimidad. El acusado debe ser absuelto, no condenado. Es inconcebible, en efecto, que no haya entre tantos magistrados por lo menos uno que vote a favor del reo. Semejante unanimidad despierta entonces las peores sospechas y por tanto debe considerarse como nula. Ahora, podemos imaginar a Cora convocando a su tribunal y preocupándose por respetar todas las formas legales del juicio, tras exponer ante sus colegas los motivos por los cuales Moche debía ser condenado. Cora tuvo pues que proceder a la votación empezando por los simples asesores. Como estos estaban a su entera disposición y por lo tanto solo podían contestar afirmativamente para salvaguardar las apariencias de legalidad. Cora entonces se vio obligado a formular una opinión contraria a la de los otros conjurados. Esto puede explicar la expresión la disputa de Cora y todos sus seguidores. Aunque todos los miembros de la conspiración compartían el mismo objetivo, tuvieron que votar de distinta manera precisamente para poder alcanzar dicho objetivo. Ahora, cuando una disputa no sirve a los intereses del cielo, cuando está motivada por deseos impuros y egoístas, ni siquiera los miembros de un mismo bando consiguen ponerse de acuerdo entre sí.
pues cada uno está guiado por sus ambiciones personales. En la rebelión de Cora, el cabecilla codiciaba el cargo de Coanín, de sacerdote, mientras que Datán y Abirán, descendientes de Rubén, reivindicaban el poder que según ellos les correspondía por ser primogénitos. Otra explicación es que toda controversia que sirve los intereses del cielo, Sofá, Ley, Cayén, tiene necesariamente como finalidad la conservación de lo que existe, es decir, su consolidación, pero la disputa cuyos motivos son impuros no pretende conservar, sino más bien destruir. Amados, hoy es el día 4 del mes de Tamuz del año 5783. Tamuz es el cuarto mes contando a partir del mes de Nisan y es llamado con ese nombre en las escrituras, como está en el libro de Jeremías y Ermiyahu, capítulo 39, versículo 2. Como es el caso de los demás meses, el nombre de Tamuz se originó en Babilonia. El mismo estuvo relacionado en la antigüedad con un culto pagano babilónico, como nos enseña el versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, donde está escrito: he aquí que las mujeres se sentaron allí y lloraron por Tamuz. El símbolo astrológico del mes de Tamuz es Cáncer, el cangrejo, pues esa es la forma que toman las constelaciones en este mes. Así también en este mes aumenta de una manera desproporcionada la reproducción de cangrejos en los mares a causa del intenso calor reinante en esta época. Bien, enseñan nuestros sabios del Zohar que en la época de la destrucción del primer Beit HaMikdash se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén el 9 de Tamuz. El enemigo tomó por asalto la ciudad y extendió la destrucción, pero no pudo entrar en el santuario, donde los Coanín se fortalecieron y continuaron con el servicio divino hasta el día 7 de Av. Con la irrupción de los enemigos en la ciudad comenzó una escasez de ovejas para el sacrificio diario. Hasta ese día habían animales suficientes, por cuanto era costumbre tener a mano un abastecimiento de animales perfectos, sin defectos, para 4 días. Sí, había un remanente. El día 13 del mes, los hijos de Israel que se encontraban en el patio del gran templo comenzaron a sobornar a los soldados enemigos que los tenían sitiados en derredor, pasándoles dinero a cambio de ovejas. Y así continuaron haciendo hasta el 17 de Tamuz. Ahora, en el tratado Jerusalén, en el Talmud, Dani 4:5,
se registra un suceso similar que tuvo lugar durante el periodo del segundo Bey Hamizdash. En los días de la ocupación griega, ellos, los hijos de Israel, bajaban 2 canastas de oro a los enemigos a cambio de 2 ovejas para el sacrificio. Una vez bajaron 2 canastas de oro y en su lugar recibieron 2 cabras, las cuales no podían ser utilizadas para el sacrificio diario en el templo. En ese momento, Dios Hashem iluminó sus ojos y encontraron 2 ovejas en el depósito donde se guardaban los animales. Incluso en los días de este malvado reino, el reino de Roma, ellos enviaban 2 canastas de oro y subían 2 ovejas. Pero una vez bajaron estas 2 canastas con oro y a cambio los soldados romanos les enviaron 2 cerdos. No lograron ascender más de la mitad de la pared cuando uno de los cerdos clavó sus pezuñas en el muro y fue lanzado fuera de Israel a una distancia de 40 parsaot. Esta fue una de las tantas cosas que hicieron los romanos contra el pueblo escogido de Dios. Perdón. Amados, ya en la parte final, en la segunda parte de este estudio, enseñan nuestros sabios que el que lleva a la comunidad por el camino del deber será preservado. Pero el que la lleva por el camino del mal no tendrá la posibilidad de hacer ni siquiera penitencia. Moche cumplió con su deber y convenció a los hijos de Israel de que hicieran otro tanto. Por eso se le atribuye el mérito de los demás, como está escrito en el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 33, versículo 22. Hizo lo que era justo a los ojos de Dios y cumplió su cometido con Israel. Jeroboam o Jeroboam, hijo de Nebat, pecó e indujo a Israel a pecar. Por eso se le atribuyen las faltas del pueblo, como está escrito, por los pecados de Jeroboam que cometió y con los cuales hizo pecar a Israel. Así está escrito en el libro Segunda de Reyes, versículo 15, 30. Amados, acabamos de ver que incluso una disputa puede ser provechosa si su objetivo por ambas partes es servir los intereses del cielo. Si se propone conservar y consolidar lo que ya existe. ¿Cuántos elogios merecerá entonces el hombre que con sus esfuerzos de persuasión y su total entrega a la misión que le ha sido confiada, consigue agrandar cada vez más el círculo de los fieles? Él no se limita a cumplir con su deber,
sino que intenta enseñar a la comunidad el camino del bien y convencerla de que siga por ese camino bueno. Muy importante esta parte final de este estudio. Amados, en una época como la nuestra, en la que cada uno piensa ante todo en sus intereses personales, son muy pocas las personas que actúan de esta manera. Además, los esfuerzos de estas personas que el público ignora a veces no suelen ser apreciados como lo merecen y son en definitiva una fuente de amargas decepciones. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Los grandes bienhechores de la humanidad han sido mártires casi siempre, a pesar de haber renunciado por los demás a una vida tranquila y fácil, a pesar de haber sacrificado a veces la vida misma. No han sido reconocidos y apreciados por sus contemporáneos, sino solo hasta después de su muerte. La vida de estos hombres es una lucha continua, una magloque lechen shamayim, en ara del cielo. Nuestro deber no consiste solo en convencer a los demás de que hagan el bien. También consiste en impedirles que hagan el mal, en reprenderles cuando es preciso, aunque nos critiquen por ello y salgamos quizás perjudicados de este asunto. Somos todos solidarios los unos de los otros. El que tiene, amados, la posibilidad de impedir que ciertos miembros de su familia, amigos o conciudadanos actúen mal y se abstiene de intervenir, carga con una grave responsabilidad delante de Dios. En verdad, el pecado de ellos recae sobre él, como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Shabbat 54b. Por muchos disgustos que pueda acarrearnos el cumplimiento de este deber de solidaridad, el mérito de semejante acción nos compensa de sobra. La Mishnah dice que el que incita a los demás a hacer el bien no flaqueará jamás. En nuestras oraciones diarias pedimos a Dios, a Hashem, que nos ayude a resistir las tentaciones. Esta ayuda Dios se la concede prioritariamente a aquellos que luchan de una manera valiente para atraer a sus semejantes hacia el buen camino. Como dice de una manera elocuente el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3, refiriéndose a estos bienhechores de la humanidad.
Los que guían a la multitud por el buen camino resplandecerán como las estrellas eternamente. Moche cumplió con su deber y convenció a Israel de que hiciera otro tanto. Entre todos los maestros, los jefes y profetas conocidos de nuestro pueblo, la Misná ha escogido al que fue llamado precisamente Moche, nuestro maestro. Moche dedicó su vida a educar, ¿sí? A educar a Israel de acuerdo con los principios de la Torá. Por eso, la ley que nos ha transmitido permanecerá eternamente y con razón asociada a su nombre. Creemos que Moche dedicó su vida a educar, ¿cierto? Educar es proporcionar conocimientos o habilidades a una persona para darle una determinada formación. Ejemplo, el adulto educa al niño, sí. O en la universidad educan al que va a ser abogado, médico u otra profesión. Enseñar es hacer ver de forma práctica mediante una explicación o una indicación cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Y este ejemplo lo tenemos en Yeshua, cuando Yeshua nos enseña el camino. Entonces, Moche dedicó su vida a educar a Israel de acuerdo con los principios de la Torá. Por eso la ley que nos ha transmitido permanecerá eternamente y con razón asociada a su nombre. La tarea, amados del maestro, no ha sido fácil, por supuesto. Y a pesar de la modestia de Moche, de su paciencia y de su sabiduría, cualidades que poseía en grado sumo, las dificultades debieron sumirle más de una vez en la desesperación. Pues eran grandes la ingratitud y el recelo del pueblo cuyo liderazgo había asumido. Cora, prácticamente un medio hermano, era primo hermano de Moche y Aarón, se levantó contra él. Primeramente, contra Moche, quien fue puesto en autoridad por Dios Altísimo. Sin embargo, como dice nuestra Misná, fueron sus pacientes esfuerzos, los de Moche, los que consiguieron que el pueblo de Israel se convirtiera en el pueblo de la Torá, que la Torá triunfara y que miles de años después de su muerte sigamos beneficiándonos todos de su gran tarea educadora. Ahora sí, para terminar, amados, está escrito en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Habiendo sido declarados justos por medio de la fe obediente, usted y yo, disfrutamos ahora de la paz con Dios mediante
nuestro Adón Yeshua el Mashiach, por cuya mediación también hemos recibido derecho de entrada a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes, apoyándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que incluso nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, como ocurrió con Moshe Rabenu. La paciencia templa el carácter, y un carácter templado, esperanza. Y la esperanza no es motivo de vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la Rúa Hakodes que nos fue dada. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, en el momento profético apropiado, murió por cada uno de nosotros. Ciertamente, es raro que alguno dé su vida por un justo, por un sadiquí, pero es probable que alguno esté dispuesto a morir por el que vive haciendo el bien. Mas Dios, Hashem, muestra su amor más íntimo hacia nosotros en que, siendo culpables, Mashiach murió representándonos. Pues mucho más, habiendo sido declarados justos mediante su alma, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado, mucho más, estando ahora en paz con él, tendremos por su vida una parte en el mundo por venir, en el Olam Haba. Shabbat Shalom.